vamos a empezar ya lo que son las jornadas con el primer ponente, que además para mí es un gustazo, son todos, pero bueno, Ignacio especialmente, me apetecía que viniera, ya ha venido más veces aquí al museo para otro congreso que organizamos, y le voy a presentar. No se me oye, es que no funciona esto. Bueno, hay que pegarse mucho. Bueno, pues voy a hacer unas pinceladas rapidísimas porque me ha pasado un breve currículum que me tiraría un rato hablando de tus logros. Bueno, él es profesor titular de Antropología Social en la Universidad de Burgos, es doctor en Historia, doctor en Antropología Social y aparte ha sido, que es importante decirlo, investigador Marie Curie en el año 2006. Ha sido profesor investigador en un montón de universidades, en Bucaramanga, en Wisconsin, en Kent, en Canterbury, en Puerto Rico, bueno, etcétera. Una cosa impresionante. Además ha estado en un montón de congresos. No lo voy a decir porque como es por todo el mundo, además por todos los 5 continentes, pues bueno, dicho queda. Sí que tiene, y sí que quiero resaltarlo, pues una serie de trabajos, a mi modo de entender, pues importantes, de referencia, de los muchísimos que tiene. Ahora está trabajando el tema de las novatadas, ha sacado un libro ahora mismo, además es de este mismo año, Las novatadas, el maltrato como diversión, pero bueno, entre los libros que al menos yo he leído y he consultado, pues sí que me gustaría destacar 2, el de la tradición visitada, la búsqueda del patrimonio etnológico inmaterial, publicado en la Diputación de Palencia, o un libro también muy importante, a mi modo de entender, del año 2016, Lloros vueltos puños, el conflicto de los desaparecidos y vencidos de la Guerra Civil Española, publicado en Comares. Bueno, pues me parece aparte de un montón de trabajos, de artículos, etcétera, etcétera, pues bueno, que no viene a cuento ahora mismo listar. Y por no quitarte tiempo, bueno, ya para dejarte paso a tu charla, es director del Grupo de Investigación de la Universidad de Burgos, Sociedad y Conflicto, Estudios Culturales de la Violencia y las Violencias, y para más INRI, pues es decano de la Facultad de Humanidades y Comunicación de la Universidad de Burgos. No me alargo más y te dejo el estrado todo para ti. Buenos días, ¿me oís bien? Muchas gracias, Pedro, por tu presentación y muchas gracias a la Dirección General de Patrimonio y al Museo Etnográfico de Castilla y León por la invitación a participar en estas jornadas, que en definitiva más bien deberían ser unas gracias expresadas con nombre y apellido, pues a Benito, a Pepe, a Pedro y a Beatriz, que al fin y a la postre son quienes están detrás de todas esas denominaciones o aspectos institucionales. Yo sí estoy bien. Bien, vale. Bien, la idea de mi charla es ir a una explicación de base acumulativa sobre el concepto de patrimonio, básicamente de patrimonio inmaterial, que es lo que promete, ya veremos si se cumple el título, pero fundamentalmente un tipo de construcción acumulativa de lo que es el concepto de patrimonio, para ver qué implicaciones arrastra, qué tipo de cosas sostiene, porque hay mucha más carga, generalmente de tipo ideológico o de tipo incluso institucional, que a la postre viene siendo también ideológico, en toda la que es esta construcción del patrimonio. Bueno, para ello lo que vamos a hacer entonces es, en primer lugar, trazar una especie de línea cronológica en torno al patrimonio. Vamos a asomarnos desde el presente hacia atrás para hacer un rastreo, espero que no demasiado extenso y espero que con algún tipo de sugerencia sobre lo que ha sido esta construcción del concepto, ¿no? La construcción de la idea, para ver a dónde nos lleva. Una cosa sí que quiero advertir, y con esto enlazo con las palabras finales de Benito, que me ha parecido una muy atinada observación al final de su intervención. Yo tengo una perspectiva, yo personal, otros lo pueden ver de otra manera, un tanto crítica con el patrimonio, ¿no? Y con el concepto de patrimonio. Yo sé que el concepto de patrimonio hoy en día
podríamos definirlo como un elemento eufónico, ¿no? Suena bien, parece que detrás de ello siempre hay cosas buenas, de él solo puede venir algo positivo. Bueno, yo soy muy crítico con esto, ¿no? Sobre todo porque para mí el patrimonio, las declaraciones patrimoniales, el ejercicio de patrimonialización, siempre es un ejercicio que conlleva apropiación cultural, ¿no? Esto no es algo simplemente que salta cuando Rosalía hace un disco o Zara copia unos diseños de los indígenas mexicanos, ¿no? La cuestión de la apropiación cultural encaja en otros muchos ámbitos y momentos, entre otras cosas, y es una de las ideas, y aquí estoy casi adelantando la que espero sea una cierta conclusión de mi charla, es algo casi inherente o inevitable tal y como se conforma el patrimonio o la acción sobre el patrimonio, ¿no? Y esto también, además de ser una cuestión reflexiva sobre este ejercicio, lo podríamos enfocar incluso desde la cuestión de lo inmaterial, ¿no? Porque lo inmaterial, hablando de patrimonio, también es un elemento de ida y vuelta, ¿no? No solamente es una cuestión referida a todo esto que también señala la Convención del 2003 de la UNESCO o la Ley 10-2015 de salvaguarda del patrimonio inmaterial española, que es el traslado exacto de esa Convención de la UNESCO. O sea, no solamente son esas cosas, esas expresiones, conocimientos, esas manifestaciones, no solo eso es lo inmaterial, ¿no? También hay una inmaterialidad a veces muy codiciada en la gestión del patrimonio. No solo ya en la expresión patrimonial, sino en la gestión de ese patrimonio, ¿no? Y esta sería una vuelta interesante para pensar lo inmaterial también desde un sentido de efectos producidos, no solo en lo que es la actuación sobre la manifestación, sino en la gestión, en la proyección y a veces descaradamente en la manipulación, en el uso político o en el uso económico que se puede hacer de todo eso, ¿no? Entonces siempre hay un valor inmaterial en todo esto y veremos hacia dónde también puede ir. Bueno, habitualmente se suele hablar en los no tantos manuales que sobre patrimonio existen en nuestro país, se suele poner una fecha de inicio, más o menos, una época, en torno a lo que es el patrimonio y las declaraciones patrimoniales, coincidiendo con la Revolución Francesa y la patrimonialización de los bienes de la nobleza, ¿no? Un hecho que en sí mismo es indiscutible, ¿no? A mí me gusta esto retrotraerlo un poco más, ¿no? Y creo que para generar una génesis, como promete el título de esta diapositiva, de estos dos conceptos, el de patrimonio cultural y el de patrimonio inmaterial, habría que echar la mirada un poquito más atrás. Para el caso del patrimonio inmaterial podríamos hacer rastreos que tengan que ver, claro, estos son rastreos interesados, como siempre, ¿no? Entonces todo va a depender de dónde pone uno el acento o a qué cosas es uno más sensible. Pero para alcanzar esa expresión de patrimonio cultural inmaterial, aunque moderna, contemporánea, en la que nos debatimos en estos momentos, se podría ir muy atrás, se podría ir muy atrás, ¿no? Mary Beard, en su bestseller sobre Roma, señala cómo ya en la antigua Roma se habían inventado, habían construido una casa de Rómulo y Remo, que la hacían visitable, ¿no? Y que según se estropeaba algo lo renovaban y seguían diciendo que eso era de Rómulo y Remo y que con eso toda una cuestión sensible para la identidad romana, ¿no? Tan orgullosa, tan autorreferencial, ¿no? Digo, esto nos podría llevar, podríamos ir rastreando cosas de este tipo en distintos momentos, pero yo creo que para el caso europeo podríamos fijar pues, algunos hitos que nos pueden ayudar hacia lo inmaterial. Por ejemplo, en la obra de François Rabelais, ¿no? Gargantúa y Pantagruel, ¿no? Que dio lugar después a ese monumento que es el trabajo sobre el carnaval de Mikhail Bakhtin. La obra de Rabelais o incluso la obra pictórica de Peter Bruegel el Viejo. Un hombre interesadísimo por reproducir en su pintura el mundo de los campesinos, pero al detalle, ¿no? Con especial referencia
a lo que era su cotidianidad, ¿no? Y son famosas las anécdotas de cómo se colaba en bodas, a las que luego daba un donativo, no era... pero bodas campesinas, bodas de estas que duraban varios días, con su cuaderno de apuntes para tomar del natural las ideas, los sucedidos, las anécdotas, las situaciones, ¿no? El famosísimo cuadro de los proverbios flamencos, ¿no? Donde aparecen ahí en esa obra decenas de proverbios retratados en distintos momentos. Bueno, hay una preocupación, digamos que por un tema de cotidianidad, de la vida rural, obviamente, sobre todo, dadas la época, es lo predominante. En cuanto bueno, y ahí podríamos mencionar, obviamente, es inevitable el efecto de la reforma y la contrarreforma, ¿no? En nuestro caso, de la contrarreforma en el control, en el expurgue, ¿no? como definieron el concilio, de tantas prácticas vinculadas con la cotidianidad, especialmente con el mundo de la religiosidad popular, algunas de las cuales se salvaron de estas purgas, de prácticas que, sin embargo, muchas habían sido practicadas o encabezadas por los propios ministros de la Iglesia, pero que a partir de Trento ya hay toda una referencia a estos mundos, ¿no? Que también resultan sumamente interesantes. Pero a efectos del gran concepto de patrimonio cultural, yo creo que hay una referencia inexcusable, que no se suele hacer tampoco, al Grand Tour. El Grand Tour es una experiencia que extrañamente se explica poco en las facultades de antropología y de historia. En las de historia solamente un poquitín vinculado a historia del arte, y fundamentalmente esto ha quedado reservado para los grados de turismo, ¿no? Como que esto es el generador del turismo, ¿no? Esa palabra nos da la raíz del propio término turismo, ¿no? Bueno, el Grand Tour es una cuestión sumamente importante como antecedente del patrimonio, porque tiene primero una dimensión continental y segundo fija en lo que hoy entendemos como patrimonio el objeto de su inmersión, de su pesquisa, de su captación, de su conocimiento y de la exhibición de un tipo de capital simbólico. El Grand Tour irrumpe con un elemento que es importante a la hora de hablar del patrimonio. Esta gente no tiene ningún interés en hablar de patrimonio, ni hablan de patrimonio, ni usan el concepto de patrimonio, ¿no? Pero, como vemos en los escritos de los autores de la época, ya del siglo XVII, como Francis Bacon, que determina de alguna manera la forma y manera de realizar este Grand Tour a partir de uno de sus ensayos, el número 18, que se titula justamente Del viaje, of travel, ¿no? donde se puede sacar de él una perfecta guía, trasladable incluso como guía, como potencial guía de trabajo de campo, porque es sumamente sugerente en lo que dice y cuenta. Pero lo que más importa de todo esto es el Grand Tour está vinculado a una crisis de las universidades, en este caso británicas, que es de donde surge el asunto, y lo que hay es una especie como de intento o revuelta por parte de las élites nobles y de la importante gentry británica, de sustituir la mala experiencia universitaria del momento, que se entiende que está trasnochada, con poca adaptación a las exigencias de los tiempos, en una sociedad que está forjando un espíritu de aventura y de impulso que va a dar lugar al famoso Imperio Británico, y por tanto están buscando otro tipo de referencias, de construcciones, de maneras de dotar a los hijos de la élite, nueva futura élite, pues de unas habilidades, de unos conocimientos, de unas pericias, como para ser los nuevos encabezadores de este impulso hacia lo imperial. Entonces, aquí se insiste mucho en la idea de la emoción, que es algo muy propio del siglo XVII. La idea de la emoción vinculada, en este caso, al viaje, lo que va a suponer que este viaje a través de unas rutas prefijadas, habitualmente partiendo de Gran Bretaña, cruzan el canal, empiezan por Centro Europa,
Hay varias posibles rutas, una que es que se introduce más en lo que es la parte germánica y otra que baja hasta París. Ambas coinciden después en el paso de los Alpes y acaban penetrando en la península italiana, que es el objetivo final de todo esto, ¿no? Es un viaje de visita y conocimiento, es un viaje exigente, es un viaje con tutores, es un viaje para el que se empiezan a escribir prontamente unas guías interesantísimas en sus reflexiones y consideraciones. Por lo tanto, es un viaje pensado para que el joven se vaya empapando, ¿no? Ese joven se vaya empapando, un joven que aparece muchas veces caricaturizado como un osezno, ¿no? Que va de la mano de su tutor. Es un osezno vestido con una librea, este es un retrato muy famoso, con una librea de noble, ¿no? Y con un tricornio, un osezno que da ternura verlo, ¿no? Es un osito, ¿no? Este es el despegue del famoso teddy bear británico. Este osezno, que da tanta ternura, que usamos esta expresión, ¿no? Que como un osito de peluche, decimos, ¿no? Pocas cosas más encantadoras que un osezno. Es el germen, es la semilla de la gran bestia europea, no lo olvidemos, ¿no? El oso es el animal más poderoso de la fauna europea. No hay otro animal más grande, más poderoso, con más capacidad para imponer su decisión, ¿no? Su hambre, su violencia, que el oso, ¿no? Y ahí hay todo un mensaje, ¿no? Es la educación de ese osezno que va a devenir en el gran oso. Se pretende el oso británico, ¿no? El oso del imperio. Bueno, de lo que se trata es de que en ese periplo el muchacho entienda qué es lo que tiene ante sus ojos, ¿no? Se le lleva a ver todas las ruinas del mundo clásico, fundamentalmente. El mundo clásico está de fondo de todo, es la obsesión, ¿no? Fijaos que desde que se cayó desde que se produjo la caída del Imperio Romano, toda la obsesión del conocimiento europeo ha sido la recuperación del mundo clásico, ¿no? Los monasterios empeñados en recuperar los pergaminos, los códices, los textos, y la enseñanza, hasta prácticamente comienzos del siglo XX, la enseñanza, sobre todo de las élites, se ha basado en el modelo de la educación en lo clásico, ¿no? En el conocimiento de los autores romanos, en los griegos, a ser posible en las lenguas clásicas, y todo lo que supone la obsesión de esta romanidad, de este imperio que generó estas cotas de cultura que hoy en día seguimos invocando como nuestras propias raíces, ¿no? Seguimos siendo herederos de Roma, herederos de Grecia, en casi todo. Bueno, en otros siglos esto aún más, ¿no? En el sentido de que competían menos, pues por ejemplo, con los modelos tecnológicos o con otras cosas que ahora también nos pueden producir igual fascinación. Bien, ese pasado grecorromano está visto como un modelo de transformación del mundo, ¿no? Es decir, los británicos lo que se quieren es nuevos romanos, ¿no? Ellos quieren construir su nuevo imperio. En este sentido funciona muy bien el tema de como ellos, ahora nosotros, ¿no? De manera que la visita a las ruinas produce un efecto de transformación en la percepción de esos restos que siendo un viaje espacial, ¿no? Un viaje por el mapa a cada uno de los sitios, acaba siendo también una especie de viaje en el tiempo. Se le considera que el visitar, el conocer, esto es algo que todavía lo tenemos hoy en día, el tocar, ¿no? Llegamos y tocamos como para recibir una especie de energía o participar de aquellos que pusieron aquellas piedras, aquellas construcciones. Ahí hay una especie de anhelo de captar un espíritu, una idea, un algo inmanente. Bueno, se produce un paso de la ruina a la reliquia. De manera que lo que hasta ese momento no es que haya sido exactamente algo despreciado, pero ahora cobra un nuevo valor, ¿no? Esas ruinas, esos restos de arcos, de circos, de anfiteatros, más toda la arquitectura que desde el románico obsesivamente está reproduciendo los cánones latinos, los grecolatinos, ¿no? El arco de medio punto, la bóveda, la nave central, románico, renacimiento. ¿Qué es el renacimiento? Otra vez la vuelta al mundo clásico, ¿no? ¿Qué va a ser el neoclasicismo, que es justamente el movimiento que está detrás en estos momentos, ¿no? Como momento histórico? De nuevo la vuelta al mundo romano. Es decir, esto es recurrente. Bien, pues la ruina se convierte en una reliquia.
Y aquí lo que hace es captar del mundo religioso, de la forma particular que se ha construido el cristianismo, ese principio doble del cuerpo más alma, del cuerpo parte corrupta, parte que se deshace, que se pudre, frente al alma, principio eterno, ¿no? En el que radica la idea de eternidad, porque es la que se va a salvar del momento de la muerte y se va a proyectar a través de la salvación o la condena a la eternidad. Bueno, este principio de transferencia, se va a producir una transferencia del mundo religioso a este mundo material, de manera que las ruinas empiezan a ser vistas como reliquias, y ahora sí, la reliquia auténtica física, ¿no? Ya sabéis que todos los altares en el catolicismo tienen su reliquia, ¿no? Esto forma parte de la consagración de un altar, un huesecito, un trocito de tela, algo. Y aquí encontramos una paradoja de fondo y bien interesante, ¿no? Que esta reliquia, siendo de la parte corporal, de la parte mortal, de la parte conflictiva, pecaminosa, que desaparece, sin embargo, dado que ha estado en contacto con el alma que está gozando de Dios, se presupone, porque es la reliquia de un santo, esa parte putrefacta corporal, temporal, sin embargo, va a trasladar o transmitir lo mágico eterno, ¿no? Y el contacto con la reliquia se puede producir un milagro, se puede producir una curación, una conversión, etcétera, ¿no? Entonces, aquí se produce una transferencia simbólica del espíritu a la materia. Esto mismo va a pasar en esta percepción, vamos a decir, prepatrimonial, ¿no? De repente las ruinas empiezan a cobrar un valor de reliquia, ¿no? De un valor mágico que tiene que ver con la cuestión de la experimentación, de la emoción que se traslada a estos monumentos, de su contacto y su significado. Entonces, el Grand Tour construye hombres, fundamentalmente, luego más adelante se incorporarán las mujeres mucho más adelante, pero claro, nunca con el principio de gobierno, ¿no? que pesa en una sociedad patriarcal, ¿no? Centrada en la construcción de estos hombres de Estado. Lo que vamos a toparnos aquí es una transformación a través del contacto, de la percepción y del viaje. Y eso es lo que aparece, por ejemplo, en los famosos retratos con los que culminan su viaje, que es lo que vemos allá arriba, donde estos jóvenes ricos se retratan siempre apoyados, rodeados, abrazando, en un entorno que hoy diríamos patrimonial, ¿no? En las reproducciones clásicas, de metopas, de esculturas, de mitos, o en un espacio como el Foro o el Arco de Trajano o el Gran Circo Máximo, ¿no? Y esto aparece, y este tipo de retratos son importantísimos, se hacen al final del viaje, se hacen en Italia, hay pintores como Pompeo Batoni que están absolutamente especializados en esto, pero estos retratos son importantísimos porque se convierten en cartas de presentación. Estos retratos de gran porte, de gran tamaño, ¿no? son grandes cuadros, van a pasar a formar parte de los salones donde se recibe a la gente, en sus mansiones, en sus casas, en sus fincas, sus quintas, de manera que el que entre allí, el que visita, que es la gran actividad social de la época, lo primero que va a percibir es una información. Estoy ante alguien que ha hecho el Grand Tour, ¿no? Alguien que es un hombre de mundo, ha viajado, tiene contactos y sobre todo tiene una preparación, una maduración, está embebido de una experiencia que le singulariza frente a los que seguimos trotando por la campiña nada más, ¿no? Esta cuestión del Grand Tour fija una experiencia muy importante porque lo que hace es una experiencia reducida a las élites, obviamente. Y lo que encontramos aquí, por lo tanto, es la fijación, casi por primera vez, de una manera clara, reivindicada y construida, que se sostiene hasta comienzos del siglo XIX, perdón, del siglo XX, desde el XVII, el XVIII y el XIX, con gran profusión estos viajes. Pero lo que encontramos aquí es un patrimonio de clase. Es decir, esas referencias, esos significados, lo son para esta gente, ¿no? Para el resto no lo hace, no puede gozar de eso, recibirá noticias, podrá incluso, como dicen algunos autores, leer en su casa las guías que como la de Peter Leisholz, que dice, ¿no? Para el que viaja o el que quiere seguir la información desde su butaquita en casa, al lado
del brasero, pero esa gente solamente va a oír, va a saber algo de lo que no ha participado, de oídas, mientras que estos tienen el pedigrí, el conocimiento, la posesión. Es un patrimonio de clase. Bien, con la Revolución Francesa se produce lo que ya había anunciado al principio y efectivamente aquí hay una invocación importante que tenemos que no perder. Y es, todo esto se hace en nombre del pueblo, ¿no? La revolución es una revolución que contra los privilegios, ¿no? Contra los privilegiados, ¿no? Sobre todo la primera revolución, la de 1789. Ahí se produce una irrupción de un nuevo sujeto político, el famoso tercer estado, pero que tenemos que entender con cuidado, ¿no? Porque más allá de lo que es la Revolución Francesa en sí, sus días, sus semanas, sus meses, lo que dura, aquí lo que nos va a quedar es una idea de pueblo, pueblo en armas, pueblo que quiere sacudirse a esa aristocracia y fijar su destino, pero esto cada vez se va a ir viendo más como un pueblo ficción, porque al final son muy pocos los casos de gente que es auténticamente del pueblo, en el sentido popular, de campesinos o de obreros, que son protagonistas de estas cuestiones, ¿no? En su nombre lo que va a irrumpir es la burguesía, ¿no? Que es un factor importantísimo en todo esto del patrimonio, ¿no? La burguesía es una clase que no pertenece al sistema, ¿no? Al viejo sistema estamental, al viejo sistema absoluto, ¿no? Que está basado en los tres órdenes de los laboratores, los velatores y los oradores. Los que trabajan, los que luchan, los velatores, los que luchan, los oradores, los que rezan y los laboratores, los que trabajan. ¿Dónde está la burguesía? La burguesía es una clase que rompe este modelo, ¿no? Se mete entre medias de los velatores y de los laboratores. Son sujetos que van a generar su destino, generalmente, como ya sabemos, muy vinculados también al tema de la reforma protestante. Sujetos que ven, además, en el trabajo y en su enriquecimiento, el apoyo divino, ¿no? Esto es una revolución desde el punto de vista social y religioso, cosa que al catolicismo no le pasa, y seguiremos con la idea del trabajo castigo, del trabajo como una peste, ¿no? Y que llevará a todo ese retraso en lo que son los inicios del capitalismo en el sur de Europa, ¿no? Bueno, este pueblo y su ficción lo que da lugar es a su formato, su definición, viene de la mano de una burguesía que va irrumpiendo, va metiendo a la cabeza y ya no sale y cada vez es más termita, ¿no? Y va entrando y penetrando y penetrando. Y esta burguesía nunca va a gobernar por sí, para sí, sino va a gobernar en nombre de. La burguesía es la gran defensora de la soberanía popular, es la gran defensora del gobierno para el pueblo, pero quienes van a gobernar van a ser sus representantes, y inevitablemente tiene que ser gente cualificada, preparada, gente emprendedora, con posibles. Es decir, la burguesía es la que va a gobernar en nombre del pueblo, ¿no? Y esto es una idea también importante. El hito que se fija ahí a finales del siglo XVIII es esta cuestión de la nacionalización de los bienes de la aristocracia, que va a generar las colecciones republicanas que en Francia pues, van a tener toda una historia particular y que en muchos casos acabarán conformando los fondos de los primeros museos regionales, justamente en la gestión de esos bienes nacionalizados de esa aristocracia, de esos palacios, que era la que tenía esas grandes colecciones. Con el arranque del siglo XIX tenemos un cambio fundamentalísimo, importantísimo para toda esta cuestión del patrimonio, que es el arranque de la modernidad. Una modernidad filosóficamente muy bien conocida, que tiene una fórmula política concreta, que son los estados-nación o los estados nacionales. Esto supone una refundación de todo. Esto es lo que somos, ¿no? El siglo XIX es el gran siglo, es el siglo maltratado en la educación, el siglo que parece que es como feote y rollo, siglo como zarzuelero, como que le vemos así, ¿no? Como carente de mucho interés, pero es el meollo de todo. El siglo XIX es la madre de nuestros tiempos. Todo lo que tenemos ahora arranca del XIX, ¿no? Y en concreto, esta cuestión de los estados nacionales, ¿no? Acabar con las monarquías absolutas, con esos reyes poseedores de su soberanía, dejan de ser los reyes soberanos,
para producirse ese traslado, todo este arranque del constitucionalismo, ¿no?, de la soberanía popular recogida en estas cartas magnas. Es un siglo convulso, es un siglo que hay que entenderle lleno de tensiones y de luchas, ¿no?, de ida y vuelta, de los liberales tratando de generar estas nuevas estructuras, esta compartición de la autoridad con un nuevo modelo de administración del Estado, etcétera, y los conservadores diciendo, ¿pero dónde van estos locos?, ¿no? O sea, nosotros, el rey siempre será el monarca, ¿no? Dios, patria y fueros viejos, ¿no? O leyes viejas, ¿no? Esta cuestión que en España también representará el carlismo, ¿no?, que dará lugar pues a las consabidas guerras civiles que jalonan todo el siglo XIX, además de las otras muchas que hay con los procesos de emancipación americana y de la malhadada expansión por África. Es un siglo conflictivo, convulso, ¿no? Nada es lineal, pero es un siglo en el que van a aparecer elementos que van a ser claves para toda nuestra contemporaneidad, ¿no? El primero de ellos es la maldita cuestión de la identidad. Los estados nacionales se van a forjar sobre la idea de un colectivo prístino, a veces se le define incluso como eterno, que sirve como referencia permanente a lo largo del tiempo. La cuestión de la identidad nacional, a veces identidad étnica, depende de los procesos, que es una cuestión que es seguramente uno de los gérmenes de una parte importante de las desgracias sufridas por la humanidad desde el XIX hasta ahora, ¿no? La obsesión por el ser, la obsesión por representarse, la obsesión por ser reconocido. De nuevo, este es mi punto de vista, es decir, otros podrán verlo de otra forma, pero para mí no hay cosa que más haya que celebrar, que es la ignorancia de ser. La ignorancia de ser supone ser, supone vivir, supone celebrar, supone conmemorar, supone reunirse sin ninguna necesidad de trascendentalizar la reunión, el propósito, el encuentro. Simplemente esto es lo que hacemos, esto es lo que somos. Y en España sabemos muy bien que desde, sobre todo, finales del XIX, a partir de lo que se ha llamado el desastre, y en general un pesimismo europeo muy schopenhaueriano que recorre el continente, en realidad todo ha sido este debate sobre el ser de España. El ser de España, ¿qué es España? ¿Qué es España? Un debate estéril, que nunca se va a poder solucionar, que nunca nadie va a poder decir la fórmula, que nunca se va a poder fijar el pack de identidad, porque cada uno será conforme quiera ser, le enseñen a ser, o pertenezca a un área concreta donde las cosas significan lo que significan, ¿no? Y se puede ser español de maneras tan diversas que es un absurdo decir ser español es esto, fijar el pack. La cuestión de la identidad, eso es un mal que ya nos acompaña, ¿no?, y se proyecta hasta nuestro tiempo presente, que ya encima ahora ya se desmadra con todo el tema de las microidentidades posmodernas, que llegamos ya a unos extremos absurdos, ¿no?, absurdos que nos evitan, que provocan incluso una incapacidad de reacción, de movimiento o de acompañamiento notables. Bien, el tema de la identidad surge aquí con notable fuerza, porque estos estados nacionales se construyen sobre la idea de un pueblo prístino, puro, al que se sitúa en una lontananza histórica, que va a reclamar una identidad, un espíritu, ¿no? Esto va a suponer una idea que va a ir de la mano, acompañándose de los procesos de, como dice Max Weber, de desencantamiento del mundo, ¿no? El siglo XIX es también el siglo de la ciencia, es el siglo de los grandes debates, es el siglo donde empieza a abandonarse la idea de que todo está contenido y explicado a través de la Biblia, quiero decir, empieza a abandonarse públicamente con datos y argumentos, ¿no? Había mucha gente que ya lo pensaba esto antes, pero corría el riesgo de que le prendieran una hoguera debajo de los pies si decía esto públicamente, ¿no? Véase el caso del pobre Miguel Servet y toda su familia, ¿no? Como no pudiéndole cogerle a él, en Valencia queman a sus padres y a sus hermanos, ¿no? Simplemente a este señor, a este médico tan importante, ¿no? El siglo XIX es ya el siglo donde públicamente se producen los debates de la ciencia. Es el siglo
si lo queremos ver en imágenes, de novelas como Frankenstein o El nuevo Prometeo, ¿no? Que además de ser un coñazo como está escrito Frankenstein, la idea es importantísima, ¿no? La creación de vida a través de la electricidad, a partir de partes de un cuerpo, la idea de un nuevo ser que se puede crear fuera de lo que son los cánones de la procreación habitual y de la atención a lo religioso. Es el siglo donde se discute ya de una manera científica que la Tierra no tiene 6.000 y pico años, que son los que salían de sumar las edades de los patriarcas del Antiguo Testamento, sino ya millones de años a través del desarrollo de la geología. Ya no digo cuando aparezca Darwin, ¿no? Y empiecen los grandes debates sobre la evolución de las especies. Es un siglo, por tanto, donde se produce una desacralización, un desencantamiento, ¿no? Ir abandonando las explicaciones mágicas de las cosas. Y lo que se produce de nuevo es otro proceso de transferencia simbólica, como veíamos con la cuestión del Grand Tour. Y es que lo que se va perdiendo, se va quitando de un lado, se traslada al otro, ¿no? Y entonces es el Estado nacional, la nación, como decimos así resumidamente, la que reclama para sí la sacralidad. Hay que verla, ¿no? Ya no puedes decir España y reírte, sino es España, ¿no? Ya no puedes decir ninguna otra cuestión, porque la nación se vuelve algo sagrado, se deja de morir por el rey, se deja de morir por la religión y se empieza a morir por la patria. Estos son palabras mayores. Esto todo tiene que ver con un nacionalismo, una construcción que inevitablemente para los procesos culturales de la época esto tiene muchísimo que ver, es una cuestión de retroalimentación, ¿no? Aunque estoy aquí resumiendo muchísimo, con el auge de la novela histórica. Una novela histórica que viene a hacer con las clases lectoras, que ahora se amplían de una manera exponencial, las clases lectoras, viene a hacer con ellas lo que el Grand Tour hizo con los nobles. Proporcionarles un viaje emocional. La sensación de haber visitado el pasado. La novela histórica en esta época, bueno, es el siglo de la novela histórica, ¿no? Empezando con Walter Scott, uno de estos grandes grupos, ¿no? Siguiendo con Dumas, con todos estos, donde nos van a contar sobre un pueblo prístino que vivía en una medievalidad absolutamente inventada, ficticia, pero una medievalidad donde la gente formaba comunidades puras, bien intencionadas, equilibradas, arcádicas. Es el bosque de Sherwood, son las Highlands, donde la gente se refugia, no pasa hambre, todos cantan, son como los enanitos de Blancanieves. Por la mañana se levantan, cogen el pico y van cantando a trabajar, vuelven cantando de trabajar. No hay explotación, no hay lucha de clases, no hay conflictos, no hay violencia de género, no hay nada. Y es happy flower todo, ¿no? Es todo muy naif, muy naif. Pero ese sentimiento, esa descripción genera en el lector, que hace una especie de viaje en el tiempo a través de conocer esos personajes y esa reconstrucción de ambientes, lo que genera es una nostalgia. Y este es la madre de todo el nacionalismo. Una nostalgia por algo perdido que no ha podido conocer, porque estamos hablando de siglos atrás, pero que siente, que ha visto, que ha tocado, ha palpado, se ha emocionado con esa gente, con los que son puros héroes románticos, absolutamente descontextualizados del modelo medieval, pero por eso mismo más emocionantes para quienes los están leyendo en el 19, y esto hace que todas estas reivindicaciones de tipo nacionalista se asuman como una lucha justa y necesaria. Si es que esto es lo nuestro, dirán. Recordemos que, además de abaratarse las novelas de manera absoluta, esto está muy bien estudiado también por Meredith Anderson y su famoso print nationalism, cuando aquí lo que vamos a encontrar además que es el momento de expansión de la prensa, de los periódicos, ¿no? La prensa barata, accesible para todo el mundo. ¿Y qué lleva la prensa en estos momentos? Folletines. ¿Dónde publica Dumas algunas de sus novelas? Son folletines de periódico. La gente recorta esos faldones al pie de página, ¿no? Y los va guardando, luego saldrá la obra ya impresa. Pero con esto lo que quiero trasladar es que estos textos son súper accesibles, todo el mundo lo lee, la gente se emociona con ellos, ¿no? Bien, esto va a generar, desde el punto de vista ya de un Estado liberal, la idea de poseer tesoros de la nación. Poseer tesoros que empiezan a aparecer en las primeras legislaciones, que sobre todo en el caso de España
arrancan en este momento en torno a la Ilustración y sus epígonos, y que van a hacer descansar en las reales academias, sobre todo en la de Bellas Artes de San Fernando, la gestión del patrimonio. Un patrimonio que ya es un tesoro. Y aquí empieza también un conflicto, otro conflicto. Y es que se empiezan a definir como tesoros de la nación las grandes manifestaciones, véanse catedrales, castillos, palacios, que representan al 4-3% de las personas de cada época. La altísima nobleza. Y sin embargo, y esto es algo de lo que seguimos viviendo y de lo que seguimos participando, se nos va a pedir a todos que nos sintamos miembros herederos, que hagamos propio ese patrimonio. Eso que nos tiene que representar. Y estamos ante, de nuevo, la idea de patrimonio de clase, con toda una ideología, con todo un peso, con todo un elemento donde... esto va a explicar después que ahora cuando llegan estas fechas, ¿no?, vayamos a Carrefour y nos encontremos a una persona con un ordenador en un puestecito que nos va a cobrar 50 euros por hacernos nuestro escudo heráldico. ¿Pero estamos tontos o qué? ¿Cómo que escudo heráldico, no? Y dice, ¿usted cómo se apellida? Fernández. Pues Fernández, una no sé qué, con el yelmo mirando a la derecha. Oiga, que seguramente yo soy descendiente de campesinos, no puedo ser descendiente de nobles, ¿eh? Nos gusta romantizar el pasado y pensar, yo en el pasado debí ser hijo de un duque. Bueno, no hay muchas posibilidades de esto. De manera que aquí empieza a haber una contradicción importante que va a seguir teniendo las cosas. Pero en este momento surge la otra cuestión, que es en ese rescate de ese pueblo puro, aparecen unos sujetos que siguen siendo estos burgueses urbanos, bien sensibles, estudiosos, ya sean los hermanos Grimm, ya sea cualquiera, que van a viajar al mundo rural a recoger, cuidadito, a recoger pervivencias. Es decir, como se ha generado la idea de que había un pueblo tan puro y tan estupendo en el pasado, el pueblo que están viendo esta gente cuando lo visitan, gente hambrienta, llena de harapos y de remiendos, con necesidades, hombre, esto no puede ser el pueblo que conforma la nación, esto es un problema, ¿no? De manera que esto es un resto degenerado, el pueblo puro queda en la medievalidad, ¿no? Y por eso todos los nacionalismos exaltan el medievo de una manera brutal, ¿no? Pero el folclore aquí recoge ese espíritu popular, ese Volksgeist, y entonces, bajo la idea arqueológica de las pervivencias, estos sabios se van a dedicar a organizar los cantos, los romances, las leyendas, las van a estudiar a su manera, las van a catalogar, unas van a ser buenas, malas, unas van a estar corruptas, otras van a estar mejor. Y aquí arranca el asunto del patrimonio inmaterial, con esas bases que habíamos visto antes, ¿no? Pero con esta intermediación. De nuevo, no es el pueblo el que habla, son estos burgueses, estos folcloristas, estas gentes sensibles, las que nos dicen, seleccionan, determinan qué cosa es lo popular. Esto va a dar lugar, en algunos casos, a otras formas que a veces un poco chuscas en sus descripciones, ¿no? También notándose este desprecio hacia lo popular, como es el costumbrismo y el pintoresquismo, que aparece también en mucha prensa, en muchos grabados en esa época. Y aquí, no sé si lo han visto, voy a volver a sacarlo, está arriba sobre la línea cronológica, aquí temporalmente aparece de repente un pueblo de verdad. Los movimientos obreros, los socialismos utópicos, las grandes luchas obreras, estos sí son pueblo, ¿eh? Esto es gente, no vamos a entrar a hacer una historia del movimiento obrero, en muchos casos que han ido del campo a la ciudad, con todos estos procesos de industrialización y de urbanismo que se producen en esta época, pero quiero decir, estos sí son, a diferencia de los otros, gentes que reivindican sobre su condición y su vida. Pero esto es feo y esto es problemático. Esto es muy político y esto es demasiado reivindicativo. Aquí introducimos la lucha de clases, las desigualdades, los derechos, y esto va a quedar en suspenso hasta el punto que esto que debería ser conformador de algunas de las expresiones más claras de patrimonio, incluyendo el inmaterial, generalmente aparece poco o muy poco, se le silencia, porque es problemático. Ya en el arranque del 20, entonces es cuando vamos a ver la expresión de patrimonio nacional, ya desde el Real Decreto del año 26, durante la dictadura de Primo de Rivera, se empieza a mezclar patrimonio y tesoros,
empieza a aparecer incluso algunas menciones de algo que podrían ser antecedentes de lo inmaterial, cuando habla de pintoresquismo y costumbrismo, de manifestaciones pintorescas o costumbristas del pueblo español, y esto hace que avancemos hacia el concepto que a final del siglo XX ya es el de patrimonio cultural, ¿no? Aquí empezamos a topar con distintas intervenciones, ¿no? El mundo se complejiza y, sobre todo, empiezan las grandes reflexiones sobre esta cuestión. En los años 60 aparecen las expresiones de cultura popular, que empiezan a ser algunas de las reivindicaciones mayores que se hacen frente al concepto de folclore, que, por ejemplo, en España ha quedado absolutamente desacreditado después de la manipulación absoluta que el franquismo hizo a través de la sección femenina, ¿no? Ese folclore que se queda convertido en una cuestión ornamental, alterada, coreografiada, bien pensante, que es una cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Y de ahí vienen tantas cosas de hoy en día, en cuanto a lo del folclore, que son, en realidad es una apropiación, de nuevo, del folclore para producir espectáculos de base folclórica que responden a otros tipos, intenciones e intereses. Del patrimonio cultural de este momento, ¿no? Ya tenemos que hacer mención a las leyes, voy a ir cerrando enseguida, a las leyes de la Ley Nacional, la Ley 16.985 de Patrimonio Histórico Español, y por el sitio en el que estamos, la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León, unos años más tarde. Aquí ya empezamos a encontrar con claridad la expresión de patrimonio etnológico, una expresión amplia, una expresión que encajaría relativamente bien con la definición del concepto cultura en antropología, ¿no? Por su amplitud, pero que por el peso de lo que hemos visto previamente, esas cuestiones de cultura popular, costumbrismo, folclore, etcétera, sigue teniendo una percepción social como patrimonio menor, un patrimonio, bueno, de segunda fila, ¿no? A pesar de que en las leyes, en ambas leyes, la del 85 y la del 2002, en el caso de Castilla y León, aparecen en el primer apartado de los patrimonios, inmediatamente al lado de los patrimonios monumentales, que esto en derecho es importante en cuanto a la prelación de los argumentos, dándole entonces jurídicamente una categoría de patrimonio importante, pero a efectos sociales esto es un patrimonio menor, es un patrimonio que no acaba de cuajar, porque además aquí empieza a haber toda una reclamación y debate con un sentido de identidad fortísimo. Es la España de las autonomías y es la España de las reivindicaciones de las identidades regionales. Aquí se entra como elefante en una cacharrería, y entonces se producen desde cosas buenas, deseables, necesarias, a verdaderos desastres. Un recorrido por las leyes patrimoniales de España es interesantísimo, simplemente ver a quienes hacen sujeto de derechos las leyes, ¿no? Y encontramos como las primeras leyes, la de Castilla-La Mancha, la de Cataluña, País Vasco y Galicia, enseguida hablan, dejemos a Castilla-La Mancha, que es la primera, pero las otras enseguida hablan de la expresión del pueblo catalán, pueblo vasco, pueblo gallego, hasta llegar a la nuestra, donde el pueblo no aparece ni en pintura, ¿no? La de Castilla y León, porque es súper problemático, ¿no? Un sitio que se llama Castilla y León, las conjunciones nunca unen, ¿eh? Las conjunciones siempre están para remarcar los conflictos. Y además de que uno no puede ser castellano y leonés, porque esto sería una esquizofrenia, y hay tensiones internas, ¿no? Aunque son muy minoritarias, hay ciertas reivindicaciones, para no ofender, nuestra ley tiene la paradoja de hacer receptor de derechos o de los valores de identidad al territorio de la comunidad autónoma. Así lo dice literalmente, ¿no? Que esto es un misterio por resolver, ¿no? Cómo el territorio puede tener identidad y no los habitantes del mismo, el pueblo, ¿no? Bien, paradojas aparte, este es un momento donde el concepto de patrimonio etnológico empieza a tener un cierto brillo frente al desusado de folclore, frente al uso de cultura popular, que queda un poco reducido ya finalmente a los ámbitos de la historiografía, historia de la cultura popular, cosas así. Y entonces cobra un cierto vigor incluso en los estudios etnográficos o antropológicos, con la paradoja de que, claro, lo etnológico o etnográfico tiene una doble mirada, ¿no? Por un lado, ya desde el siglo XIX está haciendo referencia a lo que acogemos bajo el concepto de tradición, que si lo definimos como tradición, como dirá Hobsbawm, eso ya es algo que está muerto.
desaparecido, frente a lo que es la costumbre, ¿no? Dice Hobsbawm, ¿no? Tradición frente a costumbre. Cuando definimos algo de tradición ya lo ponemos detrás de una vitrina, lo declaramos ya una reliquia, puede que incorrupta, pero reliquia, muerta. Pero hay otra parte del patrimonio etnológico que se define como viva, actuante, actualizada. Ahí está todo el inmaterial. Bien, a partir de estos años empieza, y aquí ya sí que prometo que cierro, hay una expansión semántica del concepto, el concepto patrimonio. El patrimonio cultural empieza a significar ya, a incluir un montón de cosas. Empieza a aparecer, por ejemplo, el patrimonio industrial, que a veces no se sabe muy bien dónde encajarlo. En nuestra propia legislación aparece a veces haciendo guiños al patrimonio etnológico, como formas de trabajo de ciertas industrias populares, está ahí medio metido. No acaba de recoger la idea de las luchas sociales que decíamos de ese pueblo que se erige en destino de su futuro, en lucha de ese nuevo futuro, y arranca ahí con ciertas maneras, ¿no? Arranca una posmodernidad que empieza a dar entonces ya el acento, como todo lo posmoderno, en lo micro, en lo peculiar, en lo más singular, en lo más pequeño, incurriéndose con esto en unos ciertos riesgos, ¿no? La expresión, todos lo sabemos, ¿no? Culmina a partir de esa convención de 2003 de la UNESCO, que tiene todo un periplo que no vamos a entrar en él, desde el año 59, pero aquí hay una cuestión clave, ¿no? Y es que esta denominación de patrimonio inmaterial empieza a cobrar tal vuelo, tal singularidad, que uno de los graves riesgos en los que podemos caer con ella es la de reducir su contexto cultural. El hacer muestras tan singulares, tan pequeñas, tan exactas, ¿no? Que acaban siendo como extraídas de lo que es una cultura, ¿no? para quedar convertidas en eso. Ahí, bueno, solamente lo pongo ahí, esa expansión semántica ha dado lugar que, por ejemplo, en el ámbito de la UNESCO aparezca el patrimonio del sufrimiento, ¿no? Estos sitios como Auschwitz, como la ruta de la esclavitud, como la ESMA en Argentina, estos sitios de tortura, de dolor, de sufrimiento, es un patrimonio para hacer reflexionar a la humanidad. En los nuevos anteproyectos de modificación de la Ley 85 y la 2015, la 1685 y la 10-2015 del Gobierno, que se van a aprobar ahora, aparecen nuevos patrimonios como el cinematográfico y el audiovisual, en torno al que puede haber también elementos de inmaterialidad obvia. Está también el patrimonio arqueológico subacuático, este es uno particular, y está el de paisaje cultural, que este va a aparecer también en la nueva ley de patrimonio regional, con una especificidad nueva, distinta, ¿no? Asumiendo así también el convenio sobre el paisaje, el convenio europeo sobre el paisaje, donde ahí tiene cabida todo lo inmaterial. Porque ¿qué es un paisaje si no es un paisaje antropomorfizado, un paisaje actuado y trabajado, ¿no? Bueno, pero todo esto, insisto, corremos el riesgo de que se pierda el elemento de la construcción cultural, del contexto, ¿no? De integrar estas cosas como manifestaciones de un estilo, un modo de vida, una cultura, que en esto la UNESCO hace una advertencia importantísima, ¿no? Y que le señalaba Benito antes, que esté vivo, en actuación, reactualizándose, acomodándose a los tiempos, que es todo lo contrario a lo que los nacionalismos definen para el patrimonio, estático, permanente, eterno, inamovible. Entonces, el patrimonio es también un espacio de lucha, es un patrimonio, es un objeto de reivindicaciones. En España tenemos permanentemente usos políticos, ¿no? La Junta, por ejemplo, hace una modificación de la ley del 2002 para meter el asunto de los papeles de Salamanca, tema que no voy a, si quieren preguntas lo hablamos, pero una cuestión política. ¿Qué decir de la tauromaquia, ¿no? Lo que se hace con la tauromaquia y sus absurdas declaraciones patrimoniales, digo, porque ya está declarado patrimonio a nivel nacional, y ciertas comunidades autónomas insisten en dar el sello, el sesgo, y hay por detrás algo más que la defensa del mundo del toro. O los Casteller en Cataluña, ¿no? Que se han convertido ya en un objeto de reivindicación independentista, absolutamente extraídos de su contexto de celebración popular local. Sobre patrimonio siempre hay luchas, siempre hay exigencias. Yo cierro con una idea que es con la que quería abrir. Creo que deberíamos reflexionar sobre cómo actuamos sobre el patrimonio para empezar a pensar más en que deberíamos invertir más en las comunidades que en las muestras patrimoniales.
El patrimonio es algo que nace de la comunidad, el tipo que sea, el material o el inmaterial, hablando de la modalidad que sea. Invertir en las comunidades, en las personas, en los grupos humanos, asegura la pervivencia del patrimonio. Subvenciones a una fiesta directa, a una manifestación concreta, eso es tirar el dinero. Y además, convertirlos en objeto de un uso y de una institucionalización conflictiva que muchas veces acaba siendo arrancado de los propios detentadores tradicionales, de las gentes que lo han creado y lo han mantenido hasta el presente. Bueno, pues yo acabo aquí en este punto agradeciéndole su atención y si tienen alguna pregunta, pues estoy a su disposición. Muchas gracias.